Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de Utsekame. En esta ocasión trataremos este, un tema que ha causado un poco de controversia. Me refiero a cuál es el modo correcto de referirnos a nosotros, ¿no? Si como Wirrárica o como Huichol. Este, este tema pues ya desde hace unos años para acá ha tomado mayor importancia o relevancia dentro de la comunidad wixárika, ¿no? Porque el que nos digan o nos llamen como huichol, pues según representa una ofensa, ¿no? Que hace referencia o que significa este, que dice aquel que huye. Y dicen los wixárikas que nosotros no huimos, ¿no? Y es ahí el gran debate, ¿no? Y, y muchos de Meni, de mi cultura, dicen que lo correcto debe ser decir wixárika o wirráritar en plural, ¿no? Que significa wixárika, persona de corazón profundo que ama el conocimiento. Y como la mayoría sabe, o la gente que conoce de nuestra cultura, de la cultura wixárika, sabe que mm, todo el conocimiento o la cosmología wixárika pues se basa tanto en la tierra, el fuego, el aire, el viento, el agua, ¿no? Y porque eso es lo que nos da la vida, ¿no? Lo que nos alimenta y eso es lo que nos hace seguir viviendo. Entonces, es allí el debate o la controversia, ¿no? Y ya pues a ustedes les preguntaría cómo nos llaman comúnmente, wixárika o huichol, o mejor dicho, cómo nos conocen comúnmente, wixárika o huichol. Entonces, tomando eso de base, como les digo, ya desde un tiempo acá, las nuevas generaciones ya junto con las personas ya mayores, porque se han tomado la libertad y pues el coraje, ¿no? de rescatar nuestra cultura, porque poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Tanto fiestas, tradiciones, costumbres, hasta la propia lengua, ¿no? Y es ahí donde se ha tomado un poco más la importancia de que se diga correctamente como wixárika, ¿no? Al referirnos hacia nosotros. Y pues yo les pregunto si a aquellas personas que ajenas a nuestra cultura o mestizos se les podría decir sin ofender, si al momento en que nos llaman huicholes, lo hacen con el afán de ofendernos, o si lleva una doble intención, ¿no? Porque es lo que se lucha, ¿no? Cuando por llamarnos o que nos llamen wixárika, ¿no? Porque como les dije anteriormente, huichol pues según es una ofensa, ¿no? Y pues les pregunto si al momento que nos llaman lo hacen con esa intención, o simplemente por desconocimiento que se dice wixárika, pues dicen huichol, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eh, y es muy personal, ¿no? A lo mejor a otra persona de mi etnia, pues a lo mejor no le parece, ¿no? Y cada quien tiene su punto de vista y pues es respetable. Pero para mí el que me digas huichol o en wixárika, pues en realidad pues no me ofende ni nada, ¿no? Y pues no, ¿cómo se los digo? A lo mejor en su momento cuando me lo dices, se siente, ¿no? Cuando lleva una doble intención. Y pues
cuando noto que lleva como una ofensa o algo así, pues simplemente ignoro, ¿no? O nomás sigo en lo mío, ¿no? Y ya cuando me preguntan que su intención es buena, como digo, cómo se siente, pues ya le contesto, ¿no? Ya, si me pregunta algo que quiere saber, pues ya le respondo. Entonces, como les digo, a lo mejor siempre nos han, últimamente siempre, mejor dicho, siempre nos han conocido de esa forma, ¿no? Huichol. Y ya pues, a lo mejor durante todos esos años, cuando se referían a nosotros así como huicholes, pues siempre, o en su mayoría, pues nos llevan con la intención de dañar, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso yo, ¿no? Y como digo, retomando el tema, a muchos a lo mejor les molesta que les digan huichol y a otros no. En mi caso, pues no, no tengo ningún problema. Porque cuando llegué aquí a la ciudad de estudiar, todos me decían huichol, pero sentía, ¿no? Esa que no lo hacían con mala intención. Uno que otro, ¿no? Pero pues se da cuenta uno. Y pues yo digo que pues ya dependerá de cada quien. Y si con el paso del tiempo ya pues vamos retomando la palabra wixárika para referirnos a nosotros, pues qué mejor, ¿no? Pero pues eso ya sería consecuencia tanto de nosotros por, por lograr que nos llamen así wixárikas, ¿no? Poniendo el ejemplo, ¿no? Respetando a las otras gentes, ¿no? Yo creo que así es como se van ganando el respeto cada quien, ¿no? Tratar a la gente como a uno quieren que trate, ¿no? Y pues es todo lo que les quería platicar. No sé a ustedes, les pregunto cómo, cómo ven este tema. A los de mi etnia, a los wixárikas les pregunto igual a ustedes si les ofende que les digan, que les llamen huichol o no, y sobre todo qué piensan al respecto, ¿no? Así que los invito a todos pues que ahí en los comentarios pongan qué es lo que piensan al respecto de todo esto, ¿no? Espero que estén muy bien, un saludo y pues estar en cuarentena. Un saludo a todos, cuídense.